Buenas tardes. Voy a hablar sobre Adam Smith para el video del reto 4. Bueno, Adam Smith es un autor escocés nacido en el siglo XVIII. Vivió en pleno auge de la primera revolución industrial. Él tiene dos obras, la más conocida, La riqueza de las naciones. También escribió Teoría de los sentimientos morales. Cabe recalcar que Adam Smith fue filósofo y también economista. Bueno, el primer libro, La teoría de los sentimientos morales, fue publicado en el año de 1759. Aborda el tema de la moralidad visto como la empatía, o básicamente es como la capacidad de ponerse en la posición del otro, evaluar los sentimientos para decidir si la acción que se piensa acometer está bien o no moralmente. Esto se debe mediante un mecanismo que él denomina el espectador imparcial. Pues imaginemos que hay alguien que nos está observando. Puede ser algo, o se puede hacer la comparativa, el símil hacia la conciencia. Entonces, ese espectador imparcial tiene un determinado conjunto de valores que los considera como buenos. Entonces, si uno a la hora de actuar sabe si está aprobando esos sentimientos morales buenos o los está reprobando o desaprobando como lo dice en el libro. Vale, este libro va a ser muy importante ya que va a ser uno de los pilares en los que se va a basar su obra de la riqueza de las naciones. Entonces, la riqueza de las naciones fue publicada en el año de 1776. Como ya lo dije, Adam Smith estuvo en medio de la primera revolución industrial, entonces él fue la persona encargada de describir cómo se estaba llevando este proceso de acumulación de capital y cómo la nación de lo que hoy se conoce como Gran Bretaña logró acumular suficiente oro y suficiente dinero para ser la potencia que fue en su momento. Entonces, la riqueza de las naciones explica cómo se da el crecimiento. Este se da por medio de de varios factores, pero se desengloban en dos: la división del trabajo y la mano invisible. La división del trabajo trata de cómo los trabajadores, al estar haciendo una tarea, se vuelven especialistas en ejecutarla. Caso tal de que él hace el ejemplo de una fábrica de producción de puntillas, en las que cuando un trabajador tiene que iniciar el proceso desde la división del metal en, en rollos que se puedan después afilar para, para sacarles punta y después formarle la cabeza, pues va a ser un proceso muy largo, ya que el movimiento entre puestos de trabajo va a hacer que se pierda mucho tiempo haciéndolo improductivo, mientras que cuando a un trabajador se le asigna una tarea en específico, este va a encontrar la manera de hacerla primero más cómoda, segundo más rápido y con la experiencia la va a lograr hacer mejor. Esto genera productividad. Entonces él dice que la verdadera riqueza o el por qué unos países acumulan más capital que otro no se debe a como se tenía la concepción antes por la teoría de los mercantilistas, por el oro que acumulan, sino por la capacidad o la productividad de sus trabajadores a la hora de estar trabajando. El segundo es la mano invisible. La mano invisible es una metáfora que él acuña, que básicamente hace alusión a cómo el mecanismo de precios eh, traduce las
necesidades y los intereses de los individuos. Estos intereses son importantes hacer una anotación porque él habla sobre un egoísmo, de que los capitalistas más que todo a la hora de hacer la inversión buscan el beneficio propio, pero en ese proceso de estar generando ganancias por medio de la construcción de bienes también benefician al resto de la población. Entonces que ese egoísmo es positivo, ese egoísmo individual es positivo para la comunidad, para la sociedad global. Entonces esos son como los dos, pues a grandes rasgos, los dos temas que más hace hincapié Adam Smith en su obra. También podríamos hablar de cómo esa división del trabajo se traduce a nivel macro mediante el comercio de los países. Él alude a que los países deberían que especializarse en los productos con los que tengan unas ventajas comparativas mucho más altas, es decir, que si tienen la capacidad de producir dos bienes, se decanten por el que le genera menor costo y puedan llevar al mercado internacional a precios más bajos para, para vender más y por ende ganar más. Esto es otro beneficio de ir al mercado internacional, que es el acceso a una multiplicidad, a una variedad de bienes que no se dispondrían en caso de que viviéramos en un estado autárquico, que significa que la economía, el país, la comunidad solo puede consumir lo que produce. El comercio internacional permite que uno pueda consumir más variedad y mejores bienes, porque imaginemos el caso de una casa en el que en ella se produce el pan, se producen las telas, se produce el acero. No va a ser de la misma calidad todos los tres bienes porque es difícil que la persona encargada, los padres de familia, sepan de esas tres labores como un especialista, como alguien que se dedicara solamente a producir pan, solamente a producir metales. Entonces, ahí se ve como la practicidad del concepto de división del trabajo. Él aboga también de que el Estado tiene que ser muy pequeño, algo, algo así como un Estado garante de derechos básicos como es la provisión de servicios públicos. También él debe que ostentar el monopolio de la fuerza, es decir, que debe que garantizar la ley y el orden por medio de un ejército que a su vez garantiza la propiedad privada. Esto es importante para el crecimiento económico. Bueno, y hablando sobre las finanzas corporativas, Adam Smith pues da como nociones de cómo se deben administrar las distintas empresas, pero no abordan como tal el tema financiero, es más como el sistema de producción de cómo se debería que llevar a cabo. Bueno, ¿qué aprendí en esta semana sobre lo que leí? De que sí, pues de que muchas de estas teorías aún siguen funcionando y siguen siendo objeto de debate en la comunidad académica, entonces que deben que seguir estudiándose, ya que estos pensamientos son muy complejos y considero que no se han dilucidado en su totalidad. Entonces sí deben que seguir leyéndose, releyéndose para interpretarse de una forma correcta. Gracias.